Hola, buenas noches. Pues algunos ya me conocen. He estado aquí a través del grupo de ABC, del Colegio ABC, dando algunas pláticas sobre ventilación y otros temas pues sobre ventilación mecánica, un tema pues bastante amplio, un tema demasiado interesante. Y pues aquí les vengo a presentar un tema llamado lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica, ya descrito desde hace algunos años, el cual ha surgido pues diversos modificaciones, avances e investigaciones que pues continúan a la fecha. De hecho, el día de ayer pues todavía hasta hubo una publicación del doctor Pablo Pelosi hablando sobre este tema tan importante. Y ahora pues con lo que viene desde hace un año, un poco más de un año, que es la pandemia por esta enfermedad viral por COVID-19 y el porcentaje de estos pacientes que se complican hacia un síndrome de distrés respiratorio agudo. Mi nombre es Diego Ernesto Pacheco Zavala, soy médico urgenciólogo, me formé en Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, e hice terapia intensiva en México, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Entonces, iniciando con esta plática, el título, pues como lo dice, la lesión por el ventilador, desde la fuga de aire, que fue la primera descripción de esta lesión, hasta la potencia mecánica o el poder mecánico vigente hasta el día de hoy. Pues, retomando algunos años, desde la época de mediados de los 50, la ventilación mecánica era esto, o sea, todavía no se describía, todavía no se utilizaba, todavía no se conocía la ventilación como se conoce hoy en día. Con el paso del tiempo y el advenimiento de la tecnología, pues han sido ventiladores un poco más sofisticados. Durante este periodo, en esta pandemia de la polio, que pues, aún todavía no existía la vacuna para esta enfermedad, pues muchos niños tenían repercusión sobre esta enfermedad, algunos con repercusión en sus extremidades inferiores, pero algunos se podían complicar hasta tener repercusión en su sistema respiratorio, en su musculatura respiratoria, que pues en este tiempo, cómo se les podía, al hacer falla respiratoria a estos niños o a estos pacientes, pues como no existía la ventilación, era el conocido pulmón de acero. El pulmón de acero, que era esta cámara hermética que funcionaba con presión negativa, les ayudaba a los niños a mejorar esa mecánica respiratoria. ¿Sí? Y ya se había visto algunos casos de lesión pulmonar, pero en animales que se habían ventilado. Esta línea del tiempo pues lo resume perfectamente desde las primeras descripciones que se hicieron no formalmente sobre la lesión por presión, el barotrauma. Aquí lo comentaban como fuga de aire. Eso fue en los años 50, a mediados de los 50 también, estas terapias intensivas pequeñas, bueno, no pequeñas, vemos cómo está formada una cámara tras otra por todos los niños que se encontraban bajo ventilación, bajo estos pulmones de acero. Eran salas enormes y pues prácticamente la mayoría eran niños que se encontraban afectados por la polio. Intensivas. Ahora pues estos pulmones de hierro, pulmones de acero, pues ya no existen, o sea, ya no se utilizan, únicamente existen en algunos museos, pero ahorita son para fines históricos. Posteriormente, se describió lo que era la lesión pulmonar difusa. Estos pulmones que se ventilaban y se hacían experimentos, veían cómo los cambios eran, pero no sabían los cambios que existían, ya histopatológicos en los pacientes, veían que tenían un comportamiento muy similar a los pacientes con membrana hialina, los pacientes prematuros que no desarrollaban bien sus nemocitos tipo 2 y tenían deficiencia de ese factor surfactante, el síndrome de estrés respiratorio del neonato, que ya no es llamado así, ahora es enfermedad de membrana hialina. Después, la lesión por volutrauma, y a mediados de los 80, cuando se empezó a utilizar la tomografía para estudiar este tipo de pacientes, se reportó el concepto de pulmón de bebé o el baby lung en pacientes con SDRA, publicado hasta el año 2005 por el doctor Luciano Gattinoni. Más adelante vamos a hablar sobre este concepto. Y también, en la época de los 90 y el 2000, ya se habían documentado también lesiones por biotrauma, o sea, los mediadores inflamatorios que se desencadenaban en los pacientes que se sometían a ventilación mecánica. También lo vamos a describir un poco más adelante.
Y este estudio, que se publicó en el año 2000 en la revista del New England, por el grupo de trabajo del ARTSNet, el estudio llamado ARMA. Este estudio, y que ya he hablado ampliamente en otras pláticas, pero se lo resumo, la comparación que se hizo con ventilación en los pacientes con volúmenes corrientes altos de 12 a 15 mililitros por kilo de peso predicho versus 6 a 8 mililitros por kilo de peso predicho, que fue un estudio impactante, impactó mucho. De hecho, el estudio se tuvo que suspender porque vieron que la disminución de la mortalidad era hasta el del 10%, y es lo que se encuentra vigente hasta los pacientes que ventilamos el día a día con la llamada ventilación con protección pulmonar. Y de la mano con otros estudios como el uso de bloqueadores neuromusculares. Bueno, aquí tenemos el estudio de ARMA y acá el uso de bloqueadores neuromusculares. El estudio Accuracies, que se publicó en el 2010, y uno más reciente, el estudio Rose, que pues mencionaba que podían no tener beneficio en estos tipos de pacientes, pero al menos en este estudio, en el Accuracies, se demostró que disminuían o impactaban en la mortalidad. La ventilación, que tenían un síndrome de distrés respiratorio agudo grave con una relación PaO2-FiO2 menor de 150. Y otra de la piedra angular del tratamiento, que ya lo conocemos ampliamente, que es la posición prono. Este estudio publicado en el año 2013 en el New England por el Dr. Geraint, en el cual pues documentó que la mortalidad se disminuía a los 28, incluso hasta los 90 días de los pacientes. Un estudio pues muy importante, piedra angular del tratamiento en los pacientes con SDRA, junto con los volúmenes corrientes bajos, y en pacientes muy selectos el uso de bloqueadores neuromusculares. Y algo de los antecedentes históricos sobre esta línea del tiempo. Entonces vamos a iniciar con qué es el pulmón de bebé o el baby lung. Estas imágenes, esta secuencia de imágenes corresponden a diversos pulmones, son imágenes por tomografía que hacen la reconstrucción en tercera dimensión, y vemos pues secuencias de imágenes de diferentes pacientes. Si vemos los pulmones que se encuentran en las regiones más superiores, son pulmones que se encuentran pues preservados, de buena morfología, sin datos que me sugieran que tienen lesión pulmonar. O sea, hablando que estos pulmones, por ejemplo, el primero, que tiene una capacidad pulmonar total casi de 4.000 mililitros para un paciente de 51 kilos. En el segundo, casi 5.000 mililitros en un paciente de 53, y así sucesivamente. O sea, los volúmenes que se le podía otorgar a estos pulmones si se hubiesen llegado a ventilarse eran volúmenes muy altos. Sin embargo, si vemos los pulmones que se encuentran en la parte más inferior, los que están marcados de rojo, son pulmones muy lesionados, disminuidos de tamaño. Lo que hace esta reconstrucción en tercera dimensión es que únicamente esas zonas azules son las áreas que se encuentran preservadas, o las áreas que son ventilables. Las áreas que llegan a desaparecer en la parte medial e inferior son áreas que están completamente colapsadas. Son alvéolos que se encuentran llenos de edema, de líquido, o alvéolos que se encuentran colapsados. Eso me va a disminuir mi capacidad pulmonar total casi a la mitad de lo que normalmente debería de tener un pulmón normal. Aquí en este ejemplo, para un paciente de 70 kilogramos, una capacidad pulmonar total de casi 2.000 mililitros. Y en este extremo tenemos para un paciente de 48 kilos una capacidad pulmonar total casi de 2.000 mililitros. ¿Por qué se llama pulmón de bebé? Bueno, lo que ellos hicieron fue un análisis cuantitativo de las tomografías que empezaron a tomarse a mediados de los 80. Entonces ellos veían que esas tomografías, en las áreas que eran ventilables de estos pacientes, correspondían a una área superficie de 300 a 500 gramos, que era lo equivalente a ventilar a un niño de 5 a 6 años. Por eso es el concepto de pulmón de bebé. Pero para este entonces, pues no existía, vemos que lo empezaron a describir desde los años 80, no existía ese concepto de volúmenes corrientes bajos. Ellos todavía seguían ventilando a sus pacientes con volúmenes corrientes muy altos. No estaba estandarizado cuánto de presión, cuánto de volumen se les tenía que entregar a estos pacientes para mantenerlos con una ventilación en seguridad. Esta imagen es una imagen clásica, una imagen de un paciente con SDRA. Si vemos aquí en medio, es un paciente que se encuentra intubado bajo ventilación mecánica. Vemos por el efecto gravitacional cómo toda esa
ese líquido, ese líquido se va hacia las partes más posteriores del pulmón, ¿sí? Dejándonos únicamente las partes que están hacia la parte ventral o la parte superior en esta imagen, como estas zonas las que yo puedo ventilar, o sea, son las zonas que yo voy a tener que proteger para ventilar a estos pacientes. Aquí es donde yo tengo que entregarle a este paciente una ventilación protectora con 6 a 8 mililitros por kilo de peso. Estas áreas son las que, al yo protegerlas con mi ventilación, no las voy a dañar más, porque mi ventilación sobre estas áreas rojas no las voy a poder ventilar porque están completamente ocupadas por edema, o son áreas colapsadas, son alvéolos que se encuentran colapsados, que son áreas que están desreclutadas. Y haciendo una subdivisión de esto, vemos que estas áreas bien ventiladas, a las que yo les voy a tener que aplicar volúmenes corrientes pequeños, y también denominadas como las áreas independientes. Estas áreas B son áreas que están pobremente ventiladas y son las que potencialmente se pudieran favorecer de manejar reclutamiento o manejar ciertos niveles altos de PIP o presión positiva al final de la expiración. Y estas áreas posteriores o en su imagen que se ven en la parte inferior son áreas que están completamente colapsadas, que no están ventiladas, ya no se favorecerían de reclutamiento y son áreas totalmente de espacio muerto. Y aquí, viendo esta analogía con una espiral que todos hemos tenido alguna vez en la infancia, vemos cómo la presión sobreimpuesta cae en la parte más inferior, o sea, por efecto gravitacional se me hacen más pesadas, y las partes superiores son las partes que se me encuentran, pues, de menor presión. Lo mismo pasa con ese efecto gravitacional es el que me va a lesionar o dañar más las posteriores sobre la pantalla, las partes inferiores. Y haciendo esta analogía también con este vaso, vamos a verlo. O sea, las áreas que están superiores a este vaso, vemos que no se encuentran ocupadas, no hay ni líquido, no hay ni espuma, son áreas que yo voy a tener que ventilar. Ahí yo no le puedo entregar volúmenes corrientes altos, porque mis alvéolos se encuentran preservados, son alvéolos que no me han sufrido aún un daño tan importante, que mi ventilación es aquí donde se van a beneficiar de una ventilación protectora. Estas áreas, las del puma, son las áreas que se encuentran pues parcialmente colapsadas. Ya vemos de diferente morfología los alvéolos, unos de menor tamaño, unos que están medianamente colapsados y algunos que todavía conservan su morfología con cierta apertura alveolar. Y más abajo tendríamos unos pulmones, unos alvéolos más bien, que están completamente colapsados, llenos de líquido, alvéolos atelectásicos, ¿sí? Entonces aquí voy a aplicar mis 6 a 8 mililitros por kilo de peso, que comprendería mi pulmón atelectásico en la parte más inferior. Entonces, esta descripción, este artículo que se publicó en el año 2017 por el doctor Tonetti y el doctor Luciano Gattinoni, hacen una revisión, una línea del tiempo a través de estos conceptos de lesión inducida por la ventilación, iniciando con el barotrauma, descrito por primera vez en 1973. Posteriormente, los experimentos que se hacían con roedores por el doctor Dreyfus, que ahorita los vamos a mencionar, y mismo doctor, casi 10 años después, hacía sus mismos estudios con roedores para evidenciar la lesión por atelectrauma, yéndose de la mano con el biotrauma. Y al final, pues todo dice no, o sea, todo tiene un conjunto, todo es un conjunto. Yo no puedo aislarme solamente con un tipo de lesión, sino como lo voy a ver como todo un conjunto, toda esa energía que le voy a entregar a mi paciente con la ventilación mecánica a través del concepto llamado ergotrauma, o sea, toda la energía que se le va a entregar a mi paciente a través de la ventilación mecánica. Entonces, viendo esta imagen, este video que ahorita se los voy a reproducir, así es como describen las unidades alveolares. Las unidades alveolares están contiguas unas de otras, que tienen las paredes, sus paredes las comunican, o sea, los alvéolos no se encuentran completamente aislados, sino que son racimos de alvéolos que se encuentran comunicados entre unos y otros a través de los poros de Kohn, comparten las mismas paredes. Este pulmón, o esta imagen, correspondería a un pulmón homogéneo de un paciente que no tiene lesión pulmonar. Vemos
en la fase inspiratoria y en la fase expiratoria, cómo se mueven de manera homogénea. Homogénea todos estos alvéolos, no veo uno que se me esté desreclutando o uno que tenga mayor presión, o sea, me esté sobredistendiendo. Así es como normalmente se vería la respiración, una frecuencia respiración, una expiración en un paciente que tuviera un pulmón homogéneo, ¿sí? Grábense bien este video porque los videos posteriores van a ser basándonos en algo normal, ¿ok? Entonces, la primera descripción, la primera lesión pulmonar que se describió fue el barotrauma. El barotrauma que fue descrito a principios de los años 70 por el doctor Anil Kumar en el Critical Care. Bueno, lo que mencionaban es que la presión excesiva nos iba a conducir a ruptura macroscópica del parénquima pulmonar, ¿sí? Del ruptura alveolar y del parénquima pulmonar. Esta incluyendo 4 entidades: el neumotórax, el neumomediastino, el enfisema subcutáneo y el embolismo gaseoso, que es en menor frecuencia que se ha presentado. Pero estas son las principales entidades que comprende el barotrauma: neumotórax, neumomediastino y enfisema subcutáneo. El nivel de presión, o sea, ellos no sabían cuál era la presión límite que yo le pudiera entregar al paciente sin producirle lesión pulmonar por barotrauma, por presión. Esto no fue definido hasta el año 2000, el estudio ARMA que les comenté, que definieron que los límites de presión de meseta para ventilar a un paciente eran 30 centímetros de agua. Más allá de eso, es un paciente que tenía riesgo de desarrollar lesión por presiones incrementadas. Pero hacia estos años, como principal, la mayoría de las veces que se ventilaban a los pacientes se ventilaban en modalidades controladas por volumen, ellos no se enfocaban en las presiones, lo único que trataban era de normalizar los gases arteriales, mi presión de oxígeno y mi presión de dióxido de carbono. Ellos siempre trataban de mantener a toda costa una presión de dióxido de carbono de 45 milímetros de mercurio, sin importarles qué tanta presión se estaba sometiendo este paciente. E incluso estos pacientes que se ventilaban por presión y se excedían de presiones, a algunos pacientes les tuvieron que llegar a colocar sondas endopleurales porque algunos de estos pacientes hacían neumotórax y para evitar la muerte por neumotórax a tensión les ponían de manera profiláctica sondas endopleurales a los pacientes. E incluso otra de las cosas no era ni la presión que me generaba de la vía aérea, sino que otro de los miedos que tenían era el aporte de FiO2 tan alto que se le daba a los pacientes, que ellos lo que hacían era que a los pacientes los metían a circulación extracorpórea, al ECMO. Pero por ahí va de la historia del barotrauma. Y aquí vemos en esta imagen representativa cómo es que ocurre el barotrauma. Si se fijan, los alvéolos, como les comentaba, se encuentran interconectados unos entre otros por sus paredes alveolares. Al haber esta lesión por presiones tan incrementadas, me llega a presentar ruptura alveolar que las áreas periféricas donde ocurre esta ruptura alveolar son las que se van a condicionar para que haya fuga de aire. Por eso en un principio lo llamaban fuga de aire. ¿Sí? Entonces estas zonas eran las que iban a estar sometidas a la lesión por presión. Y viendo esta imagen de una reja que se encuentra pues, en todos los baldíos, se me hizo muy representativa cómo están todas interconectadas entre sí. Esta zona que se encuentra dañada, abierta, pues correspondería a una zona que estuvo con cierta presión tan incrementada que me causó ruptura, pero local. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero vemos cómo los alvéolos aledaños, viendo que sean esos cuadros o alvéolos, esos alvéolos aledaños también se me llegaron a lesionar, incluso a colapsar. Bueno, viendo estas imágenes corresponden a un paciente que tuvimos en donde yo trabajo, pacientes que tuvieron una neumonía grave por COVID-19. Este paciente pues desarrolló las tres lesiones importantes del barotrauma. Si vemos en la parte más superior, hay lesiones por enfisema subcutáneo, o sea, el enfisema subcutáneo, todo esto es aire, lo más superior es aire. O sea, ya disecó los tejidos, ya disecó la grasa
Y este aire fue tan importante, esa fuga de aire fue tan importante que no solamente se me limitó al tórax, también lo tengo en los brazos. Si lo ven a los extremos, en los brazos también se encuentra aire. Y aquí también en esta porción, ya viendo hacia el área pulmonar, vemos que hay un neumotórax e incluso hay neumomediastino. Ahorita les voy a poner el video. Viéndolo en una radiografía de tórax, en el tórax anterior vemos lesiones por enfisema subcutáneo que van desde el cuello hasta la parte anterior del tórax, a las partes laterales, incluso va hasta al flanco, al brazo. O sea, qué tan extensas son estas lesiones, qué tan extensa es la fuga de aire con este paciente. Aquí vemos el tórax herida y en el pulmón izquierdo, aquí no se alcanza a percibir, pero ya en la tomografía vemos que también desarrolló el neumotórax. En esta radiografía lateral vemos el enfisema subcutáneo, el neumomediastino. Y aquí está el video de este paciente, pues vemos cómo las lesiones son tan importantes, la parte superior, en los brazos, incluso llegó hasta esta parte posterior, o sea, ya casi estamos en los flancos, o sea, aquí ya están los riñones, a ese nivel llegó la fuga de aire, o sea, el enfisema subcutáneo me disecó los tejidos hasta ese nivel. Y si vemos a este nivel, aquí está un neumotórax derecho, neumotórax izquierdo, incluso neumomediastino. Estas lesiones son demasiado importantes, son unas lesiones demasiado graves que, pues, no recuerdo, pero yo creo que este paciente ha de haber fallecido, son lesiones pues demasiado importantes. Y si le avanzo un poco más a la tomografía, lo que se alcanza a ver de los pulmones, antes de estar colapsados completamente, vemos una gran ocupación alveolar, o sea, es un pulmón que está con un baby lung, un SDRA tan grave, un CORAD-5 con un índice de severidad de 24 puntos, que pues prácticamente ni los 6 mililitros por kilo de peso le hubieran ayudado. A lo mejor me hubiera tenido que bajar hasta 4 mililitros por kilo de peso para tratar de compensar la ventilación con este paciente. Entonces, esa fue la lesión inducida por presión, o sea, el barotrauma. Ahora, viendo el volutrauma, bueno, como se había todo enfocado a la lesión por la presión, el volutrauma pues también tiene su entidad. El enfoque en la importancia del volumen en la génesis de bilis se debió principalmente al doctor Didier Dreyfus, que él fue de los primeros que describió la lesión por volumen, en la que hizo estudios con algunos roedores, que ahorita las vamos a mencionar más adelante. El volutrauma hace alusión al exceso de distensión de unidades alveolares normales para transformar las presiones pulmonares. Aquí el objetivo, pues también, de acuerdo al estudio ARMA, si se excedía mi volumen, que se iba a reflejar en incremento de presión, pues iba a ser un objetivo mantenerlo por debajo de 30 centímetros de agua. Más allá de 30, un paciente que se pudiera llegar a desarrollar volutrauma. Entonces, en los pacientes que se someten a ventilación mecánica con presión positiva, ese volumen que yo le estoy entregando tiende a seguir el camino de menor resistencia a los alvéolos normales, causando potencial sobredistensión. Entonces, si yo veo mis áreas del pulmón de bebé, el área que yo tengo que preservar, si le estoy entregando volúmenes corriente altos, la presión va a seguir ese camino que tenga menor resistencia. Entonces yo voy a estar sobredistendiendo a mis alvéolos por volumen, los voy a estar sobredistendiendo y se me va a causar lesión alveolar a las zonas que yo tengo que proteger. ¿Por qué? Es por cizallamiento alveolar. Esta apertura tan grande por volumen me va a dar ese cizallamiento que me va a dar ciertas lesiones que ahorita se las voy a comentar. La sobredistensión me va a causar daño alveolar difuso en la membrana capilar pulmonar. ¿Por qué? Porque al haber incremento del volumen me va a incrementar la presión y me va a incrementar la superficie del alveolo, la cual, al tener las lesiones por cizallamiento, me va a dar mayor permeabilidad epitelial y microvascular, permitiendo así que haya filtración de líquido hacia los alvéolos. Si vemos esta imagen, es un alvéolo que está pues muy abierto, que probablemente se sometió a volúmenes corriente demasiado altos, que se me tradujeron en presión demasiado alta, que esa ruptura microvascular
me va a condicionar incremento de la permeabilidad alveolo capilar, que me va a filtrar al agua hacia el intersticio del alveolo, y este alveolo pues ya no va a ser útil para intercambiar, va a convertir en espacio muerto también. Entonces, pues, ¿cómo fue que lo documentaron? En este estudio, que se publicó en el año del 1988 por el doctor Didier Dreyfus, lo que hizo es que tenía grupos de ratones. A estos grupos de ratones les ponían unas especies de ligas, una coraza, en su tórax, incluso hasta el abdomen, en los cuales la elastancia pulmonar se me iba a incrementar. Entonces, a los dos los ventilaron con los mismos volúmenes corrientes. Se les programaba presiones altas de 45 mililitros por kilo, que me iban a generar unos volúmenes demasiado altos. Y en el grupo de los ratones que están a la izquierda, los ventilaban con presión positiva al final de la expiración, o sea, con PIB de 10 centímetros de agua, y a los ratones que se encuentran a su derecha, los ventilaban sin PIB. O sea, todo ese volumen que yo iba a entregar a los pulmones de los ratones, iban a tener una gran excursión de volumen. Entonces, pues ya vieron a los ratones, que a los dos los tenían con su coraza, con sus ligas. Y después, ¿quiénes creen que se murieron primero? De estos roedores, ¿quiénes fueron los que se murieron? Ahorita vamos a ver. Los cortes histopatológicos que se hicieron en estos roedores, pues vieron que los que se ventilaron sin presión positiva al final de la expiración son los que desarrollaron edema alveolar. Y los pulmones de los roedores que se ventilaron con presión positiva al final de la expiración les generaba cierta protección para no generar edema alveolar. Entonces, ¿cuáles son los que se murieron? Los ratones que se ventilaban sin PIB. O sea, aquí ya me hablaba que los volúmenes corrientes altos me podía generar lesión, pero tenían cierto factor protector que se ventilaran con presión positiva al final de la expiración. Y en este estudio, que se realizó en el año de 1997 por el mismo doctor Didier Dreyfus, hizo completamente lo mismo, pero ya lo documentó cuáles eran los cambios macroscópicos que tenían los pulmones de estos roedores. Si vemos estas piezas anatómicas de pulmones ex vivo, a su izquierda tienen los pulmones de unos roedores que no estaban sometidos a ventilación. A los ratones que se le empezaron a ventilar con volúmenes corrientes altos, vemos que ya empezaban a hacer zonas de atelectasias aquí hacia estas áreas apicales, en estas áreas laterales, después de 5 minutos de someterse a ventilación sin PIB y con volúmenes altos. Y después de 20 minutos de haber ventilado a estos ratones, vemos cómo este pulmón se me incrementó de tamaño, o sea, casi me dobló el volumen este pulmón. O sea, vemos un pulmón congestivo, edematoso, que no solamente se limita a los pulmones, sino que van hasta la vía aérea, hasta la tráquea. Entonces, ya fue documentada la lesión por volutrama por el doctor Didier Dreyfus en el año del 98. Un buen artículo que le recomiendo que lo lean, ya se los compartí al doctor Juan Carlos. Entonces, vamos a seguir. El atelectrauma se describió también en el año de 1997, o sea, estaban haciendo una serie de experimentos de qué me condicionaba más lesión pulmonar, y el atelectrauma fue documentado en el año del 97 por estudios que hizo el doctor Arthur Slutsky. Esta lesión por atelectrauma se describe como la lesión del parénquima pulmonar causada por las fuerzas de estiramiento asociadas con la apertura y cierre cíclico de las unidades alveolares que se encuentran colapsadas. Este gran volumen que yo iba a hacer de las zonas que se encontraban completamente colapsadas, al yo someterlos a un volumen corriente alto, sin ese efecto protector que me daba la PIB, me iba a generar esta lesión por apertura y cierre cíclico, también por lesión, por cizallamiento. Pero lo que el doctor Slutsky vio fue que a estos ratones que ventiló y documentando esta atelectrauma, no solamente era lesión, o sea, vieron que estos ratones que se ventilaron así liberaban mediadores inflamatorios. O sea, los mediadores inflamatorios se me empezaron a sobreexpresar en estos ratones que se ventilaron. Entonces, la lesión era por colapso y apertura cíclica,
la lesión por cizallamiento, la apertura y cierre, y liberación de mediadores inflamatorios, también conocida como biotrauma. El biotrauma va muy de la mano del atelectrauma. Sí, sin embargo, el biotrauma pues no se puede documentar, no se puede visualizar. No es como que yo le tomo una gasometría, este paciente o este animal tiene biotrauma. O sea, se infiere que yo al tener esta ventilación, como les comento, me va a generar biotrauma. Estos fueron en modelos experimentales que se hicieron en ratones, que se pudiera traspolar pues, a otros animales, incluso hasta al humano. Entonces, viendo esta imagen que se publicó también por el doctor Dreyfus, vemos cómo hay un denudamiento del tejido epitelial en un alveolo. Hay disfunción del factor surfactante, me va a incrementar la membrana, va a haber un incremento de la permeabilidad alveolo capilar, y no solamente la lesión ya se va a encontrar en el alveolo. Entonces, vemos estos alveolos, este grupo de alveolos que se encuentran completamente colapsados por la disfunción del factor surfactante. El factor surfactante, si recordamos, es lo que nos da estabilidad alveolar, nos da ciertas propiedades tensoactivas en el alveolo, que si se somete a una aspiración forzada, el alveolo no va a perder su presión que contiene, porque tiene ese factor protector que es el factor surfactante, que le da esa estabilidad alveolar. Sin embargo, en el síndrome de distrés respiratorio agudo, por una neumonía, por una lesión, una quemadura, o unos pacientes con pancreatitis, o en este caso los pacientes con neumonía por COVID-19, van a perder esa propiedad y sus alveolos se van a colapsar. Entonces, ¿yo cómo les voy a ayudar a estos alveolos para que no se encuentren colapsados? Manteniendo cierta presión con mi presión positiva al final de la expiración. Entonces, viendo cómo esa liberación de mediadores inflamatorios, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, la interleucina 8, y a través de que se pierde la permeabilidad del alveolo, incrementándome la permeabilidad del alveolo capilar, se me van a ir a la circulación sistémica. Va a haber una translocación de lipopolisacáridos, de bacterias y de mediadores inflamatorios. Entonces ya no solo se me va a encontrar en el pulmón, por múltiples mecanismos se me va a incrementar la apoptosis, no solo el pulmón, se me va a ir a la circulación sistémica, generándome falla multiorgánica y finalmente la muerte. Los pulmones los sometemos a ventilación mecánica, me va a condicionar lesión biofísica por sobredistensión, estiramiento cíclico e incremento de las presiones transtorácicas, cambio de las presiones intratorácicas. Ese es del lado de la lesión biofísica. La lesión bioquímica, como les comenté, ese denudamiento del tejido alveolar me va a dar liberación de radicales libres, incremento de mis mediadores inflamatorios, la interleucina 6, interleucina 8, a la par de que va a haber translocación de mediadores inflamatorios, bacterias se me van a ir a la circulación sistémica generando falla orgánica distal y después la muerte. Así es como sería la lesión inducida por la apertura y cierre cíclico, la atelectrauma. Y vemos cómo estas unidades alveolares también se encuentran homogéneas, pero al tener cierta lesión pulmonar, esa apertura y cierre cíclico que van a tener los pulmones, esas áreas colapsadas me van a generar lesión pulmonar. La lesión pulmonar, vemos en estas zonas que se encuentran colapsadas, que es en el centro de la pantalla. Estas zonas son las que corresponden a las zonas de atelectasia, las zonas atelectásicas. Entonces, aquí si se fijan, estas zonas colapsadas, esa apertura y cierre cíclico que se le va a estar dando al pulmón, me va a generar lesión por atelectrauma y biotrauma. Pero estas unidades alveolares contiguas que se encuentran, si se fijan, se estiraron, se están estirando. Ya no tienen la misma morfología de un hexágono que se encuentra muy simétrico, sino acá que ya se empiezan a estirar. O sea, no me va a dañar únicamente las lesiones que se encuentran, estas áreas que se encuentran colapsadas, sino que también las zonas aledañas, porque esas paredes que comparten esa contigüidad que tienen, que se encuentran íntimamente estrechas, comparten esas paredes y me van a también dar lesión por sobredistensión. Aquí se me están sobredistendiendo estas
estas unidades alveolares. O sea, aparte del atelectrauma y el biotrauma, me va a generar lesiones por sobredistensión, que lo vamos a comentar un poquito más adelante. Viendo esta secuencia de imágenes, vemos cómo hay fuga epitelial, o sea, se me empieza a dañar el epitelio del alveolo, va a haber deactivación del factor surfactante por disfunción de los leucocitos tipo 2 y va a incrementarme la permeabilidad alveolo capilar, va a empezarse a edematizar este alveolo. Y si yo lo estoy sometiendo a una ventilación con apertura y cierre, con frecuencia respiratoria, pues va a estar haciendo esto. Y se me va a dar la lesión por reclutamiento, desreclutamiento. Entonces, esta teoría del atelectrauma fue sustituyó al volutrauma cuando se publicaron estos artículos que se publicaron a principios de los años 90 por el doctor Robert Lachman, donde tenía este concepto de el pulmón abierto. Abre el pulmón y manténlo abierto. ¿Sí? ¿Cómo hace referencia a esto? ¿Cómo voy a abrir el pulmón? Pues manteniéndolo con presión positiva al final de la respiración con niveles altos. Y no fue hasta los años de 2009, 2008, donde el doctor Marcelo Amato documentó los efectos benéficos que tenía esta estrategia de pulmón abierto, el abordaje de pulmón abierto, por sus siglas en inglés, HOLA. Abre el pulmón y manténlo abierto. Dentro de los estudios que hizo el doctor Marcelo Amato, pues él comentaba que la ventilación nosotros la podíamos monitorizar con la curva o con el bucle de volumen sobre presión. En este bucle de volumen sobre presión tenemos dos puntos de inflexión, el punto de inflexión inferior y el punto de inflexión superior. Por debajo de este punto de inflexión inferior eran las zonas que las unidades alveolares, el cambio de presión por el cambio de volumen que se me iba a dar, me iba a generar también presión o volumen per se, depende de la modalidad que yo lo estuviera manejando. Pero esta área sería mi área que me estuviera condicionando a atelectrauma. Y por encima del punto de inflexión superior, cuando se me excedían las presiones, aquí vemos como a 25 centímetros de agua, ya se me empieza a hacer más hacia la derecha, esto condicionándome que un alto volumen corriente me iba a incrementar más la presión. Esta sería mi zona de barotrauma. Viéndolo en esta imagen la pueden encontrar en todos los ventiladores que se puedan visualizar bucles. La mayoría de los que se encuentran en las unidades hospitalarias. Vemos este bucle de volumen sobre presión, esta área baja, esta área de abajo serían las zonas de atelectasis, donde habría colapso alveolar. Mi punto de inflexión superior, para yo evitar que se diera mayor lesión por atelectasia, yo debería de incrementar mi presión positiva al final de la expiración para mantenerla 2 centímetros de agua por debajo de este punto de inflexión inferior. Y esta zona de arriba sería mi zona de sobredistensión. Aquí me excederían mis presiones límite altas, 30 a 35 centímetros de agua, y toma esta morfología que también la han llamado como pico del oro. Ahorita van a ver las similitudes que tiene. Y esta zona que se encuentra en medio sería mi zona de seguridad. O sea, aquí mi pulmón se va a encontrar al menos libre de que yo le esté dando lesión por presión o lesión por atelectrauma. Entonces, esta lesión de arriba o esta morfología que toma el bucle de volumen-presión sería lo parecido a un pico de un oro o un pico de un perico. Ustedes vean, en un bucle, esto es un paciente que tiene demasiada presión, se le está generando lesión por barotrauma, por presiones incrementadas. Y así es como se verían las unidades alveolares en una zona atelectásica. Vemos unidades alveolares colapsadas. En mi zona de seguridad vemos unos alveolos de mejor tamaño, de mejor morfología, que pueden interactuar con el intercambio gaseoso. Y acá unos alveolos completamente sobredistendidos, o sea, su morfología se extendió, quizá no a la ruptura alveolar, pero sí me está generando lesiones, esa apertura tan alta que tiene por presión. De ahí vamos a hablar sobre el flujotrauma. El flujotrauma es una de las lesiones menos reconocidas casi no se ha documentado sobre el flujotrauma,
sino que sí ha habido algunos estudios, pero el flujo trauma hace alusión a la velocidad a la que se va a producir una tensión determinada en el pulmón, a la velocidad que yo le voy a entregar un volumen corriente a un pulmón. Mientras mayor sea la tasa de tensión, mayor va a ser la resistencia que se va a desarrollar. Vamos a verlo con este ejemplo. Este ejemplo tenemos a un paciente que está sometido a ventilación mecánica en una modalidad controlada por volumen, como lo dice aquí arriba de la pantalla. Una ventilación controlada por volumen, vemos una curva de presión y una curva de flujo sobre tiempo. En estos ciclos respiratorios vemos cómo la presión se me incrementa hasta cierto punto, que no tiene un comportamiento lineal, sino que se me va incrementando la presión por el flujo resistivo. O sea, yo voy a estar entregando ese flujo a determinada velocidad. Si yo le incremento el flujo, se me va a entregar a una velocidad más alta y per se me va a incrementar la presión de la vía aérea. Pero va a haber una área que va a haber una caída de la presión, que esa va a ser esa caída de la presión conocida como presión meseta o presión pausa, presión plateau, depende de dónde lo lean, que esa va a ser el promedio de cómo se encuentra en todos mis alvéolos, porque unos alvéolos van a estar así, otros alvéolos van a estar de mayor tamaño, algunos de otro mayor tamaño, pero me va a hacer un promedio de todos. Este punto 1 y el punto 2 es un concepto que se conoce como relajación de estrés o stress relaxation, como se conoce en inglés. Y del punto 1 al punto 2 vemos que esta caída de presión no tiene un comportamiento lineal, sino que poco a poco va cayendo. ¿Esto por qué es? Porque mientras yo se le estoy entregando un volumen, cuando yo hago una pausa inspiratoria, todo ese volumen se me va a entregar a todas mis unidades alveolares, pero va a haber algunas unidades alveolares de menor constante de tiempo que también van a recibir ese gas, ese volumen que se está entregando. Entonces, pues se me va a empezar a entregar más el volumen y la presión se me va a empezar a descender. Si se fijan, aquí en este tiempo, esto que me denomina tiempo, se hizo una pausa inspiratoria de 2-3 segundos aproximadamente. Eso me puede llevar a medidas no reales de la presión de meseta, porque yo lo que estoy buscando dentro de mi objetivo de ventilación de protección es una meseta menor de 30 centímetros de agua. Si yo extiendo mi pausa inspiratoria, va a caer la presión dándome una lectura falsa de mi presión de meseta, porque aquí puede estar 2 centímetros por debajo de lo que realmente es. Eso se llama el efecto Pendelus o efecto péndulo. Ahora, si yo, por ejemplo, este concepto que se tiene sobre el efecto péndulo asociado a la lesión por flujo, lo que va a haber es que si vemos el pulmón tiene un comportamiento polimérico viscoelástico. Hagan de cuenta que es como una masa de gel, ese gel gorila, pero más sólido. Así más o menos tiene esa consistencia el parénquima pulmonar. Entonces, todo este parénquima pulmonar va a disipar energía, tanto en la fase inspiratoria como en la fase expiratoria. Entonces, si yo tengo un flujo inspiratorio determinado, entre mi punto 1 y mi punto 2, si yo manejo volúmenes corrientes demasiado altos, lo que va a pasar entre mi punto 1 y mi punto 2 se va a empezar a disipar la energía. Entonces, esta deformación que me va a dar el pulmón se refiere a un concepto que se llama velocidad de deformación o tasa de deformación. ¿Por qué? Entonces, aquí vamos a juntar conceptos. Flujo, la velocidad que yo voy a deformar el pulmón. Esa pausa inspiratoria que va a tener que el pulmón que tener para repartir todo ese volumen alveolar va a ser la tasa de deformación que está asociada también a trauma por flujo. Entonces, ¿yo cómo voy a tratar de revertir o de minimizar la lesión por flujo? Pues disminuyéndole la velocidad a la que yo voy a entregar el flujo. Se refiere que se prefieren que se entregue el flujo de manera constante a una manera descendente, ¿sí? Esto lo vamos a ver adelante. Vemos aquí, yo estoy ventilando a un paciente con un flujo de 40 litros por minuto.
Vemos cómo mi presión se mantiene aproximadamente, si lo vemos aquí, entre 26 y 28 centímetros de agua, yo entregando un volumen a un flujo de 40 litros por minuto. A este mismo paciente se le incrementó el flujo a 70 litros por minuto, o sea, se entregó más rápido, y vemos cómo la deformación de mi parénquima pulmonar me va a incrementar las presiones. Entonces también va a generarme esta lesión por flujo. Si yo le aumento el flujo, se me va a incrementar también la presión. Aquí probablemente se me elevó hasta 31 o 32 centímetros de agua, pero vemos cómo no tiene cambio sobre la presión alveolar, que es la que me importa. La presión de meseta se mantiene igual. Solo tiene sobre un cambio esta presión resistiva que se necesita para deformar a ese pulmón o esa tasa de deformación. Entonces todo esto se traduce en energía. Y esa energía va de la mano también con la frecuencia respiratoria. Aquí fue donde se documentó las lesiones por flujo trauma en estudios que se hicieron en ovejas. En estas ovejas se ventilaron a una presión máxima de 50 centímetros de agua con un volumen corriente de 38 a 60. Su objetivo, o sea, era mantenerlos con una presión pico de 50 y el volumen entregado a un volumen de 38 a 60, y siempre tenían las constantes de frecuencia respiratoria, tiempo inspiratorio y la modalidad eran las únicas que se iban a modificar. A un grupo de ovejas se les ventilaron con 5 respiraciones por minuto constantes. En el primer grupo se ventilaron con flujos bajos a 15 litros por minuto, un grupo a 60 litros por minuto. En el primer grupo se ventilaba con un flujo constante o con una rampa de flujo cuadrática, también conocida, y en el otro con un flujo desacelerado. La morfología se puede cambiar en la modalidad ventilatoria por volumen, sin embargo, en la modalidad controlada por presión, el flujo se entrega de manera desacelerada en modalidades convencionales. Entonces, ¿cuáles creen que se murieron más también? Generan mayor bili, los que se entregaban con flujos altos y con rampas de flujo desacelerada. Esto en experimentos que se hicieron con ovejas. Les recuerdo que estas ovejas no tenían lesión pulmonar, eran ovejas que se encontraban completamente sanas, pero vieron cómo con rampas de flujo descendentes, con estas variables, las ovejas se morían. Este grupo de ovejas se murió. Y de ahí vamos a uno de los últimos conceptos que se han propuesto, que es el ergotrauma. El ergotrauma, basándose en los conocimientos experimentales que se tenían con la física reológica aplicada al pulmón, con la teoría de que el pulmón tiene un comportamiento y la morfología viscoelástica. Y fue documentado por el doctor Tonet y el doctor Luciano Gattinoni cómo iban a explicar el ergotrauma. Está basada en 3 conceptos básicos de las ciencias de los materiales: la tensión o el estrés, la deformación relativa o el strain, y la velocidad de deformación relativa o la tasa o el strain rate. Si se fijan, aquí hacen alusión al estrés, que sería el subrogado de la presión transpulmonar, al strain, esa capacidad de deformación que va a tener, y la velocidad, o sea, barotrauma, polutrauma y flujotrauma. Entonces, todo esto es lo que yo le voy a entregar a mi pulmón a través de un minuto, y esto lo hicieron a través del concepto de potencia mecánica o poder mecánico, propuesta que se hizo por el doctor Gattinoni, que la vamos a mencionar ahorita adelante. ¿Qué es el estrés y qué es el strain? Este concepto que ha generado bastante confusión, pero vamos a tratar de aplicarlo al lado del paciente. El estrés se define como la presión que se genera sobre el pulmón durante la ventilación mecánica, o sea, ese cambio de presiones durante la inspiración y durante la expiración. Y el strain, al estiramiento, que nos habla tanto cambio el volumen con la ventilación desde un punto de reposo. Este concepto ya se había propuesto desde el año 2003, pero no fue tan popular porque no había un subrogado, o sea, no había manera de medir esto. Estos eran conceptos de física que se traspolaban a la ventilación. No había como manera de medirlos, algo fácil como hacerle una pausa expiratoria o algo que nos midiera el ventilador.
Entonces, aquí vemos en esta publicación, en esta imagen, vemos cómo la presión transpulmonar es igual a la elastancia específica por el volumen corriente entre la capacidad residual funcional. La capacidad residual funcional no es algo que se pueda medir al lado de la cama del paciente. Existen estudios que se pudieran hacer, pero no son reproducibles. Hubo un subrogado que se publicó en el año 2015 que se venía estudiando desde finales de los 90 por el doctor Marcelo Amato, que es la driving pressure, haciéndolo o diciendo que podría ser subrogado para la presión transpulmonar en el paciente ventilado. Si vemos, esto me correspondería a mí. Someto a mi paciente a ventilación mecánica y le entrego un volumen corriente, esa deformación que me va a dar va a ser mi strain, o sea, mis cambios de presiones por un volumen pulmonar. Ahora, dándolo a esta imagen, vemos aquí una presión transpulmonar de 12 centímetros de agua en un pulmón en reposo. Vemos cómo tenemos un strain bajo, y mientras más se me va incrementando, ya sea mi strain o mi capacidad pulmonar total, o sea, yo le entrego más volumen a mi paciente, mi volumen incrementado se me va a traducir en incremento de mi presión. Vemos cómo se me va a ir desplazando esta curva, generándome lesión por biotrauma, e incluso puede llevarme al estrés y ruptura. Mientras más se me incrementa la presión transpulmonar o el subrogado de mi driving pressure, si yo lo tengo por arriba de 15 centímetros de agua, yo intuyo que mi presión transpulmonar se me va a ir incrementando. Por lo tanto, el paciente está sometido a más estrés, más strain, generándome biotrauma y estrés, incluso llevándomelo hasta la ruptura. Viéndolo en esta imagen, se me hizo muy representativa cómo se verían los alvéolos sometiéndolo a un estrés y un strain. Así es como se ven esa apertura y ese cierre. Apertura y cierre cíclico de las unidades alveolares. ¿Qué me correspondería a mi strain? A mi estrés y a mi strain, ¿sí? En reposo, este es mi estrés. Este sería mi estrés, esa presión que yo tengo con este paciente. Si yo lo someto a grandes cambios de volumen, me va a dar cierta cambio de volumen que sería mi strain. Entonces yo lo tengo que mantener en este rango de seguridad que sería el subrogado de la driving pressure, porque si se me va más allá, puede llegar hasta la ruptura. Como lo mencionaba en la granja anterior, puede llevarme a la ruptura alveolar, estrés y ruptura. Y acá lo que no queremos es que pase esto con los alvéolos que lleguen a la ruptura. Imágenes pues algo graciosas, pero es para que quiero que el concepto se les quede. Sepan cómo podríamos hacer esta semejanza. Otro concepto, los amplificadores de estrés. ¿Se acuerdan del video del atelectramo? Cómo se cerraba y cómo se abría, cómo esas unidades contiguas también se me sometían a sobredistensión. Pues esto viene de aquí, el stress risers o los amplificadores de estrés. Si vemos estas unidades alveolares, la zona del centro son unidades que se encuentran completamente colapsadas, o sea, alveolos que se encuentran completamente atelectásicos. El área contigua, que serían áreas de alto estrés, las áreas rosas, las áreas de estrés intermedio, y aquí no existen áreas de bajo estrés. Sin embargo, si yo a mi paciente le pongo o le incremento mi presión positiva al final de la expiración, así es como se vería la morfología. Tenemos todavía áreas atelectásicas, pero se invierten. O sea, aquí ya no tendría áreas de alto estrés, sino que ya tendría áreas de estrés intermedio y áreas de bajo estrés. O sea, ya minimizaría algo mi lesión pulmonar. Pero de aquí va este concepto de amplificadores de estrés. En el video que les puse vimos cómo pudiera llegarse a ocasionar esos amplificadores de estrés. Pero ¿por qué? ¿Por qué estos amplificadores de estrés o por qué este concepto de amplificadores de estrés? Es porque las unidades alveolares no son unidades que se encuentran aisladas, o sea, se encuentran una sobre otra y tienen esas paredes que se encuentran íntimamente ligadas unas sobre otras. Aquí, este paciente, o más bien, este concepto pudiera beneficiarse si al paciente se le somete
a PIP, como les comenté aquí, y otra causa, yo voy a tratar de homogeneizar mis pulmones. ¿Con qué? Con la posición prono. Es el mejor método que podemos tener ahorita a la mano para tratar de homogeneizar el pulmón, pudiéndose llevar a cabo con incrementos de la PIP. Así es como funcionan los amplificadores de estrés en este video. Vemos estas zonas que se encuentran al centro son alvéolos que se encuentran completamente colapsados, y estas zonas aledañas, si se fijan, ya no tienen la misma morfología que un hexágono, o sea, ya se deformaron por la amplificación de estrés, por la relación que tienen esas áreas pulmonares, esas paredes pulmonares que se encuentran ligadas entre sí. Los amplificadores de estrés. Estas áreas me condicionan también Billy, y estas áreas también me van a condicionar Billy. Eso respecto a los amplificadores de estrés o los stress risers. Documentado también por el doctor Luciano Gattinoni en este artículo publicado en el 2007, en el que habla de la fisiología regional del SDRA. ¿Qué es lo que comenta? O sea, un pulmón no es completamente homogéneo. Existen unas áreas que se encuentran más lesionadas que otras. Entonces, el pulmón con SDRA contiene áreas conocidas como amplificadores de estrés local, que potencialmente me pueden incrementar la presión transpulmonar no solo al doble, sino hasta el triple o el cuádruple. Esto porque, a pesar de que yo tenga mis medidas de protección alveolar generalizada, ya sea mi presión de meseta en 30, mi driving pressure de 15, pero esas áreas que se encuentran con stress risers o esas áreas lesionadas, en esas áreas a nivel local se me puede condicionar hasta que se me doble la presión transpulmonar, y estas áreas corresponden a áreas no homogéneas en el pulmón, presentes hasta en un 40% del pulmón, documentado en este artículo en la fisiología regional del SDRA. Si vemos esta serie de imágenes, aquí estas áreas que se encuentran a su derecha, las áreas grises son áreas que se encuentran lesionadas, o sea, serían áreas que pudieran ser áreas regionales con SDRA, 40% de lesión. Aquí habría mucha lesión pulmonar. Aquí mi presión transpulmonar local se me pudiera llegar a incrementar exponencialmente. Estas imágenes son reproducidas, o sea, son de pacientes con SDRA por COVID-19, y hacen las integran en estas imágenes tridimensionales. Y así es como se ve a nivel alveolar. Si vemos este alveolo, este par de alveolos que se encuentran a su izquierda, tienen cierta morfología, tienen cierta distancia, tienen cierto radio, pero como comparten, tienen en común esta pared alveolar, a someterse a presión y a esa apertura y cierre cíclico, esos incrementos de presión transpulmonar me van a generar por ejemplo, este alveolo, perdón, a su derecha, que se encuentra verde, completamente verde, es un alveolo que se encuentra colapsado, con edema en su interior. Si vemos, ya disminuyó su tamaño. Comparándolo con el de la derecha, ya disminuyó su tamaño. Es un alveolo que ya es de recluto, que ya está atelectásico. Y el alveolo que se encuentra a su derecha, vemos cómo lo está jalando por la pared. O sea, me está incrementando su superficie alveolar, generándome amplificador de estrés. O sea, me lo está sobredistendiendo. Aquí va de la mano el atelectrauma con la sobredistensión que me pudiera condicionar a barotrauma. Este alveolo ya se me está aquí, en sus partes más inferiores, llenando de agua o de edema. Y aquí también se documenta. Vemos en estos porcinos que se ventilaron en posición prono, vemos cómo en la periferia tiene zonas atelectásicas que, cuando se les incrementa, o sea, cuando se someten a presión o a un volumen, van a desaparecer al final de la expiración. Pero acá, que no se están sometidos a presión positiva al final de la expiración, o sea, PIP, vemos cómo con el paso del tiempo, aquí a lo largo de 20 hasta 31 horas, vemos cómo ya se me edematizó me hizo un SDRA este paciente, este puerco, perdón,
emisiones de rayas son áreas que están completamente colapsadas, ocupadas por agua, moco, lo que sea. Y al final de la inspiración, metiendo la expresión, cómo van desapareciendo. Entonces, si yo someto a ventilación con presión positiva al final de la expiración, pudiéndome llegar a que se me queden así, o sea, metiéndolos a una protección por apertura y cierre cíclico que me esté condicionando edema. Y de aquí surgen, pues, efectos que pudiese tener, que tiene la PIP sobre unidades alveolares. Si vemos este alveolo, perdón, este pulmón que se está ventilando, aquí es un pulmón que está en reposo sin presión positiva al final de la expiración. Se empieza a someter a presión poco a poco y vemos cómo el pulmón se va empezando a inflar. Se va empezando a inflar, haciéndose un poco más homogéneo, pero aquí en medio todavía tenemos zonas de atelectasia. Este pulmón no se encuentra con PIP, entonces esas áreas, esas aperturas y cierre cíclico me están condicionando lesión por pleutramo y atelectramo. Entonces se le va incrementando la PIP exponencialmente y vemos cómo esas zonas se empiezan a reclutar. Este fenómeno se llama reclutamiento. Cómo se empiezan a reclutar mientras mayor se me va incrementando la PIP. Hasta hacerme un pulmón que cada vez más está más homogéneo, e incluso llegando a ser un pulmón completamente homogéneo, como lo vimos al principio del video, un pulmón completamente atelectásico, y después se les tumba la PIP, se le quita la PIP a este pulmón, y vemos cómo otra vez vuelve a un pulmón atelectásico. Su primera inspiración, hay un pulmón medianamente homogéneo, pero las consecuentes, las siguientes, sigue lo mismo. Áreas localizadas en las cuales me condiciona atelectrauma y por consiguiente lesión pulmonar por apertura y cierre cíclico de la mano del biotrauma. ¿Cómo vamos a traspolar esto a la ventilación con mi paciente? Hay diversas propuestas sobre el manejo. Este manejo hace la analogía el doctor Gary Neiman con el doctor Nader Habashi. Ellos hicieron la analogía de cómo estabilizar un pulmón roto. Esta analogía la hacen con un niño que sale a jugar, se fractura su brazo, y la fractura de su brazo pues lo llevan con un ortopedista y le dicen, no, pues necesitas que se haga una reducción de tu fractura y se le ponga un yeso para mantenerlo estable, y es nada más necesidad de tiempo para que esa estabilidad que yo le di al reducir tu fractura y mantenerlo inmovilizado, me va a consolidar esa fractura y se me van a quedar mis huesos alineados. Pero si, por ejemplo, el yeso se quita antes de tiempo, antes de no haber consolidado la fractura, pues es un hueso que está inestable, o sea, necesita tiempo. Hacen entonces ellos la analogía de cómo estabilizar un pulmón roto, cómo estabilizar un hueso roto. Ellos proponen, dentro de los estudios que hicieron cuatro grupos de puercos. Estos cuatro grupos de puercos los ventilaron con una capacidad pulmonar demasiado alta, o sea, con volúmenes corrientes demasiado altos, sin PIP. Esto también llamado un strain dinámico. Strain dinámico porque iba a ser demasiado alta esa excursión de volumen, iba a ser demasiado alto que me iba a estar condicionando movilidad de volumen, pero había a los puercos, a los otros grupos de puercos, se les limitaba el volumen, y se les incrementaba la PIP. Se les limitaba el volumen, se les incrementaba más la PIP, se les limitaba más el volumen y se les incrementaba más la PIP. Eso también llamado, estos tres grupos, al final, un strain estático. Lo estático se lo daba la PIP. Entonces, de todos estos puercos, hicieron sus estudios histopatológicos y vieron que los pulmones de los puercos eran alvéolos que se encontraban completamente llenos de agua, alvéolos colapsados. ¿Cuáles creen que se murieron también? Pues los puercos que se sometían
a un alto strain dinámico. Y viéndolo macroscópicamente, así es como se veían sus pulmones. Sus pulmones que se sometieron con PIP, que les comento, los grupos que se sometieron a PIP, los 3 grupos de puertos que se sometieron a PIP, así era como se demostraban morfológicamente sus pulmones. Y acá, los de la derecha, eran pulmones completamente dermatizados con edema alveolar. Así es como se veían. Estos eran pulmones de puercos que no tenían lesión pulmonar, o sea, nada más los ventilaron y los sometieron por 54 horas a ventilación y se murieron, unos puercos se murieron. Aquí es la teoría de que el pulmón abierto, abre el pulmón y manténlo abierto para condicionarle cierto efecto protector. O sea, sigue vigente hasta la fecha, o bueno, hasta el 2018, esta propuesta de manejo por el doctor Nader Habashi y el doctor Gary Neiman. Y así es como se verían, cómo se ventilan estos pulmones. En la primera imagen vemos un pulmón ventilado con ventilación controlada por volumen con presión inspiratoria de 1 segundo. Y las que ellos proponen en su artículo es una ventilación adaptativa controlada por tiempo en una modalidad ABRB, liberación de presión de la vía aérea, con una presión inspiratoria sostenida por 5 segundos. Vamos a ver el comportamiento de estos 2 pulmones cuando se someten a esta ventilación. Si se fijan, todas estas áreas rositas son áreas que se encuentran colapsadas o áreas desreclutadas. Y cuando los mantenían con presiones sostenidas durante 5 segundos, me daba cierto reclutamiento alveolar. Entonces, esto sería el subrogado de un yeso del niño, o sea, mantenerlo abierto durante presiones inspiratorias sostenidas durante un tiempo largo, 5 segundos, con aperturas muy breves, con cierres muy breves y aperturas muy prolongadas. Y viéndolo en un video, ya en este video vemos la ventilación adaptativa controlada por tiempo, de acuerdo a la mecánica respiratoria del paciente, se hacen ciertas mediciones en la curva de flujo-tiempo y entregamos una presión de 25 centímetros de agua durante 5 segundos, con un periodo breve de expiración o de liberación de presión de la vía aérea con presiones bajas, o sea, PIPs bajas. Esto correspondería a un yeso, por así decirlo. O sea, esa es la analogía que ellos quieren hacer, que nos quieren hacer entender. Sería un yeso alveolar. ¿Pero por qué PIP de 0? Porque yo acorto mi flujo expiratorio pico de acuerdo a la mecánica del paciente para que me esté generando cierto atrapamiento aéreo que se traduciría en autopip. Este autopip yo no lo voy a programar, lo voy a manejar con el acortamiento de mi flujo expiratorio pico, que aquí en este breve periodo corto de tiempo expiratorio me correspondería a 12 centímetros de agua. Este atrapamiento de aire me correspondería a 12 centímetros de agua de autopip. ¿Sí? Y si yo tengo una apertura y cierre cíclico durante una inspiración-expiración, frecuencias respiratorias de 23 por minuto, pues ahí voy a estar dándole esta ventilación cada segundo que me pudiera estar condicionando lesión pulmonar por reclutamiento o desreclutamiento. Esto de acuerdo a los conceptos que se toman en este artículo de lesión pulmonar aguda, como estabilizar un pulmón roto, que va de la mano con la ventilación o el abordaje de pulmón abierto, o la propuesta por el doctor Robert Lachman a mediados de los 90. Y viene la otra vertiente dada por el doctor Pablo Pelosi, publicada también el mismo año, que él da este concepto: cierra los pulmones y manténlos en reposo para minimizar la vida. Pero ¿en qué se basa el doctor Pablo Pelosi para hacer esta ola de ventilación mecánica? Bueno, como hemos visto hasta ahorita, los
Los mecanismos que me pueden condicionar Billy más importantes es la sobredistensión alveolar y la apertura y cierre cíclico, o sea, el atelectrauma de las unidades alveolares que se encuentran colapsadas. Como consecuencia, yo no voy a someter a ese pulmón a altos volúmenes corrientes, sino que al yo someterlos a bajos volúmenes corrientes, de acuerdo a la publicación de ARSNet del estudio ARMA, los voy a someter a ventilaciones bajas, tratando de preservar ese pulmón de bebé combinado con presiones positivas. Eso era lo que se conocía hasta ahorita como un paciente que yo le iba a someter a protección pulmonar. Volúmenes corrientes bajos, presiones positivas al final de la exploración. Pero lo que hace el doctor Paolo Pelosi es un concepto que se llama cerrar los pulmones, mantenerlos en reposo para minimizar la bilis. O sea, yo mantenerlos con cierto nivel de colapso alveolar, unidades alveolares atelectásicas, y mantenerlos con un concepto que se llama atelectasias permisivas, ya que él describe que los estudios que se han hecho hasta el día de hoy con las estrategias de pulmón abierto, pues tienen resultados pues, contradictorios. Hay estudios que dicen, dentro del abordaje de pulmón abierto, yo mejoro la mortalidad se disminuye a los 28 días, menores días de hospitalización, menores días de estancia en cuidados intensivos y menores días de ventilación mecánica. Pero los estudios que se han realizado con volúmenes corrientes bajos y presiones positivas a la respiración altas, siempre los han comparado con volúmenes corrientes altos y PIB bajas, o sea, no han sido homogéneos el grupo de control con lo que se ha ventilado. Luego, por otro lado, hubo otro análisis en los cuales dijeron, pues, no, yo no tengo diferencia en los pacientes que yo ventilo con PIBs bajas versus los que ventilo con PIBs altas. A lo mejor sí, dentro de la primera semana de hospitalización me va a mejorar la oxigenación, me va a mejorar la presión de oxígeno, pero al final no me va a impactar en la mortalidad. Entonces, este concepto de atelectasia permisiva, propuesta por el doctor Paolo Pelosi, dice, debes de ventilar al paciente con la mínima PIB y la mínima FiO2 para mantener saturación mínima de 88%. Entonces, después de esto, ¿por qué? Porque él dice que este concepto de pulmón abierto tiene un efecto, los estudios que han sido contradictorios dicen que la PIB no tiene un comportamiento lineal, tiene un efecto paradójico. Porque sí, yo le incremento la presión positiva o la PIB, me va a incrementar la oxigenación, pero al final, ¿qué me va a mejorar? O sea, no me va a impactar en la mortalidad. De hecho, siguiendo la misma ola de la estrategia de pulmón abierto, también hubo algunas maniobras que le llamaban maniobras de reclutamiento alveolar, en las cuales a los pulmones los sometían a grandes presiones con el objetivo de darle apertura pulmonar a estos pulmones y después titular la PIB para llegar a una PIB ideal, como le llamaban una PIB ideal, donde yo diga, esta PIB ya no me está desreclutando y no me está sobredistendiendo, a través de diversas maniobras que ellos utilizaban para llegar a esa PIB. Ahora, entonces, el doctor Paolo Pelosi comenta esto. El yo tener a un paciente ventilado con esta estrategia de mantener el pulmón cerrado con atelectasias permisivas, es que yo voy a mantener a los pulmones parcialmente colapsados. Voy a evitar que los pulmones que se encuentran colapsados vayan a hacer esto. O sea, yo los voy a dejar en su ventilación que se encuentren así. Porque ellos dicen, bueno, la ventilación con PIBs altos sí me va a mejorar la superficie alveolar, pero si yo no llego, o si yo no encuentro una PIB ideal y lo mantengo con PIBs intermedias, esas PIBs intermedias, de acuerdo a los que les venía comentando, que tienen cierta característica, los alveolos que se encuentran interconectados, esos PIBs intermedios me van a condicionar a inducir lesión, a inducir mayor lesión, o sea, me van a liberar mayores mediadores inflamatorios. O sea, esta atelectasia permisiva me iba a generar lesión pulmonar por biotrauma y
Por eso yo debería de mantener mis pulmones parcialmente colapsados, con el objetivo de mitigar la lesión en las vías respiratorias periféricas, dándole una ventilación suave, volúmenes corrientes bajos en las zonas que se me encuentran respetadas y mantener en reposo las áreas que se me encuentran afectadas. Si se acuerdan de la imagen, las regiones más posteriores o inferiores, esas áreas las voy a mantener en reposo, las voy a mantener ahí. Las áreas intermedias, pues esas ¿qué? O sea, esas son las que se podrían beneficiar de PIP. Ahorita vamos a ver pues en qué concluye en este estudio. Voy a mantener el pulmón. Y esta es la propuesta que hace el doctor Pablo Pelosi en la primera imagen, la de hasta arriba. Dice, para yo ajustar una ventilación mecánica óptima sin lesionar los pulmones, debe de incluir en orden de importancia volúmenes corrientes altos, estudio ARMA. Presiones de meseta bajas, estudio ARMA. 30 centímetros de agua, si de acuerdo es al ARMA, o al onset menor de 24 centímetros de agua. Dryness pressures o presiones de distensión bajas, que se publicó en el 2015 por el doctor Amato, menos de 15 centímetros de agua, bajas PIP y la menor cantidad de FIO2 que yo le tenga que entregar al paciente para mantener esa saturación de oxígeno de 88% mínimo con el mínimo PIP. Con la estrategia de atelectasia permisiva. Y alguna conclusión sobre este estudio. Bueno, no vas a mantener esas áreas que se encuentran completamente colapsadas. Estamos de acuerdo que se mantengan colapsadas, pero las zonas intermedias vamos a abrir lo que probablemente esté abierto, porque estas son las zonas que se pueden beneficiar del reclutamiento, y no intentar abrir lo que no se puede abrir, o sea, las zonas más posteriores. Eso sería un mejor concepto, abrir lo que es probable que esté abierto y no intentar abrir lo que no se puede abrir. Y por último, el poder mecánico o la potencia mecánica, una de sus traducciones que existe en castellano, esta propuesta dada por el doctor Luciano Gattinoni, en la cual la hipótesis de que no se debe de ver la lesión pulmonar como entidades diferentes, sino que él las organiza y dice que deben de unificarse en una sola variable, que es la potencia mecánica o el poder mecánico, que comprende diversas variables que se entregan a través de la ventilación mecánica, las que todos conocemos: el volumen corriente, la driving pressure, el flujo, la PIP y la frecuencia respiratoria. Estudios que son demasiado complejos de entender, porque es meramente física aplicada al pulmón, física respiratoria, que son ecuaciones muy... O sea, el principio de estas fórmulas salen de ecuaciones muy complejas del sistema respiratorio. El doctor Luciano Gattinoni, que lleva estudiando años y años la mecánica respiratoria, el síndrome de estrés respiratorio agudo, él es el que propone el poder mecánico. ¿Cuánta energía yo le estoy entregando a mi paciente por minuto? Entonces, ¿de dónde sale el poder mecánico? ¿De dónde sale la fórmula del poder mecánico? Sale de la ecuación del movimiento respiratorio. Esta ecuación del movimiento respiratorio, que ya la habíamos explicado en clases previas, y la combinación que existe con la ecuación del trabajo. Entonces, hace una serie de ecuaciones en la cual dice cuánto poder, cuánta potencia yo le voy a estar entregando a mi paciente con cada ciclo respiratorio. Todo eso hace la conversión a joules con esta constante que es 0.098. Esta es una ecuación, pues si la ven, es algo compleja. Y existen fórmulas más sencillas que nosotros podemos aplicar al lado de la cabecera del paciente. Esta ecuación pues nos va a evaluar mi componente elástico, cuánto la distensión, el elástico habla de la distensión, y el movimiento resistivo, el componente resistivo, el movimiento de los gases, y mantener la apertura con determinados niveles de PIP. Ahora, todo eso que voy a estarle entregando ciclo a ciclo respiratorio se va a multiplicar por el número de respiraciones en un minuto.
Y toda esta energía, todo esto se va a transformar en energía. Como les comentaba, el pulmón es un sistema viscoelástico, energía. Entonces, número de respiraciones por toda la energía me va a dar una fuerza, me va a dar un poder. Luciano hace a través de su poder mecánico o de su potencia mecánica con una fórmula simplificada que es esta. La constante para convertirlo a joules, frecuencia respiratoria, mi volumen corriente, mi presión pico, mi presión máxima perdón, y mi driving pressure. Todos estos cálculos los podemos hacer al lado del paciente. Y él menciona que para tú mantener o detener a un paciente dentro de un rango de seguridad es mantenerlo entre 12 a 17 joules por minuto. Aquí ya no salió la diapositiva, pero es para mantenerlo en un rango de 12 a 17 joules por minuto. Vamos a ver ejercicios. Yo tengo un paciente con estas variables programadas. Un volumen corriente determinado con una presión pico tanta, driving pressure de 15, un flujo de 45 litros, una PIP de 12 centímetros de agua y una frecuencia respiratoria de 23. Si vemos aquí, yo tengo mi driving pressure en un rango alto de seguridad. Está en 15. Lo ideal sería tenerlo menos de 15 centímetros de agua. Y yo estoy ventilando a mi paciente a 6 mililitros por kilo de peso. Pero tengo una PIP de 12 y tengo una presión pico determinada. Ahora, con una frecuencia de 23. Si ya lo traspolamos a la fórmula, haciendo las sustituciones, vemos que yo tengo ciertos rangos de seguridad, mi driving pressure y mi volumen corriente, y mi presión pico por debajo de 35 centímetros de agua, o sea, lo tengo en un rango de seguridad. Pero tengo un poder mecánico demasiado alto, un poder de 23 joules por minuto. Pues, ¿qué sería lo fácil? Pues bueno, lo que yo hago, bajo mi PIP, y si yo al bajar mi PIP, se me va a bajar mi presión pico, pero se me va a mantener mi presión, mi driving pressure, en 15 centímetros de agua. Ahora, pero si yo le estoy bajando la PIP, ¿qué va a pasar con estos alvéolos? Apertura y cierre cíclico. A lo mejor con 5 centímetros de agua no estoy logrando que tenga una gran superficie alveolar, pero eso sí, metí a rango de seguridad a mi poder mecánico, o sea, ya lo dejé en 17, pero a costa de que yo estoy sacrificando otra variable. Entonces, si yo le disminuyo, o sea, le incremento la PIP a 15 centímetros de agua, voy a tener una PIP alta, mi driving pressure va a continuar igual, y mi volumen corriente va a continuar igual. Ya se me va a salir de rango mi presión pico, pero mis demás variables continúan igual y mi poder mecánico se me incrementó. O sea, vemos que la PIP tiene un incremento, no tiene un comportamiento lineal, sino que tanto me puede generar lesión pulmonar por atelectrauma, como me puede generar lesión incrementándome esta variable del poder mecánico. Tiene un comportamiento no tiene un comportamiento lineal. La PIP. Ahora, si a este mismo paciente yo decido bajarme de un 6 mililitros por kilo de peso a 4 mililitros por kilo de peso, entregarle de 264 mililitros, vemos, si yo bajo mi volumen corriente, las presiones de la vía aérea se me van a disminuir, mi presión pico y mi driving pressure y mi PIP se me van a bajar. O sea, yo bajo mi PIP, me va a bajar mi volumen corriente. Perdón, mi driving pressure. Entonces, yo lo bajo mi volumen corriente, me disminuye mi presión pico y así me van a disminuir mis presiones. Y yo voy a meter a mi paciente un poder mecánico 16. Pero esto solamente es basándome en una fórmula. Yo no estoy viendo los resultados que le está condicionando a mí este paciente. A lo mejor si yo lo bajé a 4, me hizo acidosis respiratoria severa. ¿Qué haría? Pues mi acidosis respiratoria, ¿cómo la voy a compensar? Aumentando mi volumen corriente a expensas mi volumen minuto, a expensas de volumen corriente o de frecuencia respiratoria. Pero si aumento mi frecuencia respiratoria, me va a incrementar mi poder mecánico. Entonces, aquí no hay que enfrascarnos en una sola variable, o sea, en un solo número. O sea, esto es qué tanto
qué tan lesionado tengo mi pulmón, qué tanta ventilación, mi programación me está dando un poder mecánico de tanto. Yo no voy a tratar de buscar un número a través del poder mecánico. Entonces, de acuerdo a esta imagen, ¿qué componentes del poder mecánico me generan más pili? Si lo vemos en esta gráfica del artículo original del doctor Luciano Gattinoni, vemos que es el volumen corriente. Como ustedes vieron, bajé mi volumen corriente, me disminuyó mi poder mecánico. Al bajar mi volumen corriente, se me van a bajar las presiones. Entonces, volumen corriente, driving pressure, resistencia, son los efectos que más me incrementan, son las variables que más me incrementan el poder mecánico, seguido de la frecuencia respiratoria y al final de la PIP. Y aquí vemos cómo en un paciente con presión transpulmonar de 6.7, en reposo se le está entregando un poder mecánico a cierta frecuencia respiratoria. Vemos cómo exponencialmente después de una frecuencia respiratoria de 18 se me empieza a incrementar el poder mecánico, pero tengo una presión transpulmonar normal. Es ahí que tampoco se recomiendan que se den frecuencias respiratorias tan altas, pero si el paciente lo necesita o se sale de la ventilación protectora o de la hipercapnia permisiva, pues es lo que va a necesitar, nada más que el ventilador le va a estar entregando mucha energía por minuto a este pulmón. Y pues, ¿qué componente es más importante? De acuerdo a estos bloques que propone el doctor John Marini, pues no hay uno mejor que otro, pero como vimos, lo tenemos que ver como algo global. Si vemos el volumen corriente y la driving pressure son los que más me generan, o los que más me aumentan el poder mecánico, pero hay que verlo como un todo. Entonces, aquí vemos en esta revisión, el poder mecánico es la palabra final para la ventilación mecánica, para la presión pulmonar inducida por la ventilación mecánica, no estamos seguros. Y otro grupo de médicos hacen que no es la palabra final. De hecho, sí, en los estudios, les comento, ayer se publicó uno por el doctor Paolo Pelosi, otros por el doctor Marini, incluso el doctor Marcelo Amato dice que el poder mecánico es inútil y confuso. Y sí, es confuso a ustedes que le hablo, que a lo mejor no tienen tanta relación con estos conceptos que les estoy hablando, que genera confusión. Ahora imagínense a nosotros que estamos al lado del ventilador diario. No es la palabra final, o sea, trata de simplificarlo. De hecho, hay fórmulas más simplificadas, porque el poder mecánico únicamente se puede medir en una modalidad por volumen. Pero si yo estoy ventilando a mi paciente en una modalidad controlada por presión, pues ahí se me pierden ciertas variables, porque yo no puedo calcular una driving pressure. También hay algunas fórmulas que se han ajustado para ventilación controlada por presión. Entonces, vemos estos pulmones y vemos todo lo que nos genera lesión pulmonar, todo lo que nos genera lesión pulmonar. Nosotros tenemos que buscar un punto que no nos dé mayor ni menor soporte, sino que lo que el pulmón necesita. No es un modo ventilatorio, no es más PIP, no es menos PIP, es tratar de minimizar, porque nunca se va a corregir la lesión pulmonar inducida por el ventilador, se va a minimizar. Y hay otro concepto que se llama PCILI, que es la disfunción diafragmática inducida por la ventilación, o eso lo podríamos ver en otra clase, pero algunas recomendaciones que hace el doctor Marini, cómo yo optimizo mi ventilación mecánica para minimizar el BILI. Bueno, voy a reducir la vulnerabilidad al BILI y las necesidades de ventilación mecánica, oxigenación. Los pacientes gravemente afectados, evaluados por criterios de hipoxemia refractaria o empeoramiento de la hipoxemia, o con muy baja distensibilidad, lo mejor que les podemos ofrecer es homogeneizar el pulmón, manteniéndolos pronados. Configuración ventilatoria, máxima prioridad, driving pressure, PIP, volumen corriente y relación inspiración-expiración con un perfil de flujo cuadrático o rampa de flujo constante. No hablar de un pulmón completamente abierto. Él menciona que todavía se puede utilizar las maniobras de reclutamiento incremental y un informe decremental para encontrar una PIP mínima que logre ese equilibrio entre el reclutamiento y la sobredistinción. Y ajustar volúmenes corrientes para mantener una driving pressure menor de 15, meseta menor de 27, modular el flujo inspiratorio
mantener una relación de 1,5, 1,1 con una rampa de flujo constante. Como la energía es excesiva, puede ser fundamental para el desarrollo de Bile. Evaluarla, tratar de regularla. Hay que jugar con estos, pero no llevarnos de un extremo a otro. De forma reducida cada uno de los determinantes de la potencia mecánica. Y pues hasta aquí termina mi clase. Una clase pues algo extensa, un tema pues demasiado interesante. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Si no es así, mi misión aquí ha terminado. Muy bien, excelente tema, Diego. La verdad que Y pues para terminar, un pequeño homenaje a este doctor, un compañero que tuve en la residencia de urgencias, un colega de terapia intensiva que falleció a principios de febrero del mes pasado por esta enfermedad grave. Mi homenaje, todavía hablé días antes con él de que falleciera y me comentó que iba a estar presente en mi clase y pues se la dedico a él.